Hola a todos y a todas, para quienes no me conozcáis, mi nombre es Vanessa Carbonell, soy educadora canina de Diéresis Animal y hoy estoy aquí a petición de muchos de nuestros seguidores de Instagram porque hace poco hicimos una encuesta en la que os preguntamos si os apetecería que hiciéramos revisiones de algunos estudios científicos relativos a la conducta de los perros o a problemas de convivencia como vamos a ver hoy. Y el 99,9% de vosotros dijo que sí, así que aquí estamos para un nuevo vídeo. No sé si se ha oído, pero que sepáis que si oís algún ruidito raro, pues son mis perros que están aquí en la habitación conmigo. Como siempre, que cuando grabo o estoy haciendo lo que estoy haciendo, tienen que estar conmigo, así que sepáis que son ellos. Nada, vamos allá. Este vídeo seguramente va a ser bastante diferente al resto de vídeos que tenemos en el canal de YouTube porque voy a revisar el estudio con el papel delante para que vosotros también lo podáis ver y vamos a hablar de algunas de las conclusiones más importantes de uno de los estudios más interesantes que he encontrado. Además es un estudio muy reciente y bueno, no me enrollo más, vamos directamente al lío y ahí os voy a contar todo lo relativo a este estudio tan interesante. Bueno, os tiene que estar apareciendo el estudio en un lateral del vídeo, yo lo voy a ir leyendo, el estudio está en inglés, pero no os preocupéis porque voy a ir traduciendo la información más importante, no lo vamos a leer todo, vamos a hablar solo de las conclusiones más importantes. Y os dejo el estudio referenciado abajo en la cajita de información, si puedo os dejar el enlace directo para que accedáis, para que podáis revisarlo entero si os interesa, que lo recomiendo porque es muy interesante. Bien, el estudio se llama Prevalencia, comorbilidad y diferencias raciales en la ansiedad canina, así que ya sabéis de qué vamos a hablar hoy, vamos a hablar de problemas en los perros relativos a la ansiedad. Pues vamos con la información más importante relativa al estudio. Lo voy a decir muy por encima porque sé que todos queréis escuchar los resultados, así que voy al lío. El estudio es súper reciente, es del 5 de marzo del 2020, es un estudio finlandés de la Universidad de Helsinki. Recoge una muestra de 13.000 o más de 13.700 perros. Entre ellos hay un total de 264 razas diferentes, que ese tema es muy importante para lo que vamos a hablar hoy. Y también incluyen perros mestizos. En la muestra había un 51,5% de hembras y un 48,5% de machos, por tanto está bastante equilibrado. Y la edad de los perros participantes iba desde los 10 meses hasta los 17 años, con una media de 4,7 años. Y lo que ha hecho este estudio es analizar la prevalencia, comorbilidad y diferencia racial en 7 rasgos relacionados con la ansiedad canina. Que por cierto, aquí me gustaría hacer un inciso porque a veces no se entiende del todo bien a qué se refiere con ansiedad. Creo que la clasificación que han hecho en este estudio relativa a la ansiedad es muy similar a la clasificación que se hace en psicología humana. Como ya sabéis muchos de los que me conocéis, yo también soy psicóloga de personas, por tanto, estas áreas de estudio relativas a los problemas de conducta o emocionales son muy similares. Entonces, dentro de los trastornos de ansiedad en la clasificación humana también se incluyen las fobias, se incluyen los trastornos obsesivos compulsivos, etc. Entonces, creo que en este estudio han recogido dentro de la ansiedad esos mismos rasgos porque son compartidos con la clasificación que se emplea en humana. Bien, pues vamos allá con los 7 rasgos que han estudiado relativos o que dicen que están asociados a la ansiedad canina. El primer rasgo es miedo, entendido como miedo a extraños, personas, miedo a otros perros y miedo a situaciones novedosas. El segundo rasgo es la sensibilidad al ruido, en concreto a 3 factores: truenos, fuegos artificiales y disparos. El tercer factor es miedo a las superficies y a las alturas. El cuarto factor, falta de atención e hiperactividad. El quinto factor, conductas compulsivas como lamidos excesivos, perseguirse el rabo, perseguir moscas o luces, etc. El sexto factor son comportamientos relacionados con la ansiedad al quedarse solos. Y el séptimo factor son conductas relacionadas con la agresión. Bien, pues vamos directamente a ver los resultados, que sé que es lo que más nos interesa a todos. Como resultado total, decir que el 72,5% de toda la muestra presentaba algún tipo de comportamiento altamente problemático. Eso quiere decir que además de esos 13.700 perros, casi 10.000 perros estaban presentando problemas graves relacionados con la ansiedad. Es un número muy, muy alto, el 72,5% de toda la muestra. Luego decir que de los rasgos estudiados, la sensibilidad al ruido fue el rasgo de ansiedad más común, que se presentaba en el 32% de los casos. Si veis aquí en la gráfica, vemos aquí sensibilidad al ruido. El segundo rasgo con más prevalencia era el miedo en general, que luego especificaba que el miedo más común es el miedo a otros perros, seguido del miedo a los extraños y seguido del miedo a situaciones novedosas. El tercer rasgo era el miedo a las superficies y a las alturas, superficies entendidas como superficies metálicas, etcétera, que no sé si os suena del veterinario lo de superficies metálicas. El cuarto rasgo con más prevalencia era la inatención, seguida por los comportamientos compulsivos, seguida por la hiperactividad e impulsividad, por la agresión y por último los comportamientos relativos a la separación.
En esta otra gráfica podemos ver los datos de prevalencia ya de subrasgos, es decir, rasgos de esos subrasgos de esos rasgos generales, como puede ser el miedo a los fuegos artificiales, que es el que más prevalencia tiene, seguido del miedo a los truenos, el miedo a los disparos, luego el miedo a otros perros. Como podemos ver en toda esta gráfica, los miedos que más, o los miedos, sí, los rasgos que más prevalencia tienen son el de miedo a los fuegos artificiales, el miedo a las superficies y a las alturas, además de la inatención, la hiperactividad y la impulsividad, el miedo a los truenos y podríamos decir también que el miedo a otros perros. Sí. Para ordenar toda esta información de prevalencia de alguna manera, diríamos que el rasgo con más prevalencia es el de sensibilidad a los ruidos. Primero, el del miedo a los fuegos artificiales con un 26% de la muestra, ¿vale? Y el segundo rasgo más común es el miedo, entendido por miedo a los extraños, a otros perros y a situaciones novedosas, siendo el miedo a los perros el más común con un 17% de prevalencia, seguido del miedo a los extraños con un 15% y por último el miedo a situaciones novedosas con un 11%. En cuanto a los resultados de comorbilidad, no me resulta ninguno especialmente interesante. El estudio nos dice que la comorbilidad más común era entre el miedo y los perros con agresión, hiperactividad o impulsividad, pero bueno, todo esto creo que es bastante lógico y a mí por lo menos no me aporta nada interesante nuevo, por tanto voy a pasar a siguientes resultados. En cuanto a diferencias entre sexo y edad, aquí podemos ver que en los machos es mucho más frecuente en los problemas de agresión, de hiperactividad, impulsividad y de ansiedad por separación. Y en las hembras es más común los problemas de miedo. Y se veía que era compartido por igual sexo, es decir, que se presentaba tanto en un sexo como en otro de forma igual, el miedo a los ruidos, a las superficies y los comportamientos compulsivos. Un dato interesante es que a medida que el perro maduraba, es decir, a medida que pasaban los años, la sensibilidad al ruido iba en aumento, especialmente el miedo a los truenos y a las superficies. Es decir, que en contra del pensamiento general de que esto se le pasará con la edad, hay determinados problemas relacionados con la ansiedad que van a peor conforme pasan los años. Y llegamos al último punto de los resultados, que para mí es el más interesante, que es el que habla de las diferencias raciales. Así como rasgos generales, el estudio nos dice que se observaron grandes diferencias en todos los rasgos relacionados con la ansiedad. Tanto es así que los autores hablan de patrones específicos por raza. Bien, pues vamos a ver algún dato interesante más que nos ofrece el estudio. Por ejemplo, aquí en miedo, a ver si lo puedo marcar, aquí. Miedo a los truenos, vemos que a medida que aumenta la edad, aumenta la prevalencia, eso es un dato curioso. En cuanto a agresión a miembros de la familia, vemos que se da más en edades tempranas y en edades más avanzadas. Luego, ¿qué más? Respecto a la hiperactividad, la impulsividad y el miedo a los extraños, vemos que no hay mucha diferencia. Y yo quería irme directamente a esta parte de aquí en la que vemos razas específicas. Aquí hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, en miedo a los truenos, aquí se han cogido las 15 razas que más puntuaban en cada uno de los miedos, ¿vale? No quiere decir que el resto de razas esté descartada, sino que simplemente han cogido estas razas que puntuaban más. Vemos que el Lagotto Romagnolo, que es un tipo de perro de agua, es el que más puntúa en el miedo a los truenos. Tenemos aquí a mestizos también, algún terrier, el rough collie, el perro lapón finlandés, mira el Stafford, el border collie. En miedo a los extraños tenemos al perro de agua español en primer lugar, mestizo en segundo lugar, otro pastorcillo por aquí, el schnauzer miniatura. En miedo a las superficies y a las alturas tenemos el rough collie, a los mestizos. Como veis, los mestizos puntúan bastante alto en todos los miedos. El schnauzer miniatura, el labrador, qué cosa más curiosa, ¿verdad? En superficies y alturas. ¿Qué más tenemos? Aquí abajo en hiperactividad e impulsividad tenemos a los mestizos en primer lugar, el pastor alemán, el perro de agua español, el staffy. En inatención a los mestizos en primer lugar, otra vez por aquí algún perro lapón. En agresión a extraños, schnauzer miniatura, mestizos, pastor alemán, perro de agua español, border collie. El perro de agua también se las está llevando todas, ¿eh? A ver, por no verlos todos, pero por lo menos ver alguno interesante. En persecución de cola tenemos al Stafford en primer lugar, otra vez esta raza, los mestizos, el pastor alemán también está por aquí, el labrador, otro pastor, border collie, rough collie. En persecución de moscas o perros que intentan cazar luces tenemos al border collie en primer lugar, sí que es verdad que es un rasgo que se ve muy frecuentemente en el border collie. El pastor alemán, mestizos. Esta parte está muy interesante también porque está por razas. Por ejemplo, aquí tenemos el schnauzer miniatura, puntúa muy alto en agresión a extraños, en agresión a miembros de la familia, en miedo a los extraños, miedo a los perros.
Estos son los rasgos que más alto puntúa. Como veis, tiene aquí estos piquitos que se aproximan más al borde. Vamos a ver otras razas. Mira, el Staffordshire, por ejemplo, vamos a ver en qué puntúa alto. Puntúa en lamer superficies, en persecución de cola y a lo mejor un poquito en hiperactividad e impulsividad, en autolamido. Y bueno, yo creo que no hay ninguna así mucho más notoria. Un poquito aquí en miedo a situaciones novedosas. Y esta raza, el Lagotto romanolo, que es como un perro de agua, puntúa alto en miedo a los truenos, en agresión a miembros de la familia y aquí miedo a los perros. Si tuviéramos que hacer un pequeño resumen de qué razas están llevando casi todas las papeletas, podríamos decir que los mestizos, el perro de agua español, el Rough Collie también aparece bastante por ahí, el Border Collie, que ahora no me aparece, el Border Collie, el Schnauzer también está, el Schnauzer miniatura está bastante presente y el pastor alemán. De hecho, en el estudio, en la última parte de discusión, los autores dicen literalmente: nuestros hallazgos sobre las diferencias raciales indican que las ansiedades caninas probablemente tengan una base genética, cosa que ya todos intuimos, pero está muy bien que un estudio llegue y confirme la idea o la apoye mejor que la confirme. Y desde mi punto de vista, una de las cosas más interesantes que dice el estudio, que lo especifica tanto en el abstract del principio del estudio, el resumen, como en las discusiones finales, es, y leo literalmente: por lo tanto, podría ser posible disminuir la prevalencia de problemas de ansiedad canina seleccionando animales no ansiosos para la reproducción. Nuestros resultados confirman que las ansiedades caninas están fenotípicamente correlacionadas. Asimismo, en la parte del abstract dice: la cría selectiva centrada en el comportamiento puede reducir la prevalencia de las ansiedades caninas. Las razas son un detalle muy importante, ya que mostraron grandes diferencias en la prevalencia de todos los rasgos relacionados con la ansiedad, lo que sugiere una fuerte contribución genética. Volvemos a la misma idea de que no tienen absolutamente nada que ver unos perros con otros. Y después de toda esta información, y teniendo en cuenta que no se trata de un estudio experimental, sino de un estudio descriptivo, que teniendo en cuenta que la muestra es bastante amplia respecto a los estudios que hay sobre conducta canina por ahí, suelen ser una muestra mucho más pequeña, por tanto, en ese caso, muy bien, y teniendo en cuenta que es población específicamente finlandesa, que sabemos que eso, por supuesto, también afecta a los resultados, porque si incluso existen diferencias entre líneas de cría dentro de un mismo país, pues imaginaos líneas de cría únicamente de ejemplares finlandeses. Pero bueno, dado que hay tan pocos estudios relativos a estos temas, está muy bien disponer de más información para poder apoyarnos a la hora de, sobre todo, poder asesorar a las familias que están buscando ejemplares que se adapten bien a su estilo de vida y, por supuesto, a los profesionales a la hora de asesorar. Una vez visto todo esto, yo me planteo dos cuestiones, o no me las planteo, sino que me las replanteo. Por un lado, el hecho de que cada vez son más frecuentes los problemas de convivencia o emocionales o de conducta en los perros. Son cada vez más frecuentes. Es increíble que de una muestra de 13.000 perros haya un 72,5% de ejemplares que tienen problemas graves de conducta, y cuando decimos conducta se entiende también problemas emocionales como pueden ser la ansiedad. Al final eso es una diferencia terminológica únicamente. Y creo que esto es debido a dos razones. Por un lado, a la poca cría selectiva o simplemente a la contribución genética que portan determinados ejemplares respecto a la predisposición a la hora de desarrollar este tipo de problemas relativos a la ansiedad, por tanto al miedo, a la agresión, etc. Y por otro lado, el ambiente. Sí que es verdad que la convivencia perro-humano ha cambiado muchísimo en los últimos 20-25 años y los perros han pasado a tener muchísima mejor calidad de vida respecto a algunas cuestiones, como por ejemplo el tiempo que comparten con nosotros, el sentirse dentro de una familia, etc. Pero por otro lado, el ambiente urbano en el que viven la mayoría de perros pues no resulta fácil de gestionar para, como hemos visto, una gran cantidad de ellos. Por tanto, su calidad de vida ha mejorado en algunos aspectos, pero ha empeorado en muchos otros. Teniendo en cuenta que la sensibilidad al ruido, es decir, el miedo relativo a los ruidos, es el problema de ansiedad más frecuente, que se da en un 32% de los casos de este estudio, tendría que darnos pistas, ¿no? Porque el mundo humano es especialmente ruidoso y parece ser que es un problema relacionado con la ansiedad relativamente novedoso en el mundo de los perros. Y qué casualidad que se da justo cuando incorporamos al perro a la vida urbana, o por lo menos cuando se masifica la convivencia de perros y humanos en la ciudad. Teniendo en cuenta que creo que estos dos factores son fundamentales a la hora de hablar de este tipo de problemas, apoyo la idea que comentan en el estudio de la cría selectiva buscando ejemplares que no porten esa predisposición y por tanto hagan que los siguientes ejemplares se adapten mejor al estilo de vida que les está tocando vivir en el siglo XXI con el humano. Y por otro lado, en la parte ambiental o de aprendizaje, creo que dado que la vida urbana o salir de la vida urbana para los perros ya es casi imposible,
hay que seguir formando a las familias que conviven con perros para que entiendan la importancia del aprendizaje en las etapas tempranas, de cómo exponer a un perro a determinados estímulos auditivos, visuales, etcétera, para que la prevalencia en estos casos disminuya lo máximo posible. Y como conclusión número 2, me vuelvo a reafirmar en que no tienen absolutamente nada que ver unos perros con otros. Las diferencias entre razas son grandísimas y así lo siguen confirmando día tras día muchos estudios. Por tanto, cuando vamos a elegir un perro no podemos decir quiero un perro y me da igual qué perro sea, porque no tiene absolutamente nada que ver. Y como veis, este estudio abarca también perros mestizos, no estamos hablando únicamente de razas, y aunque nos apoyamos mucho en razas, dentro de esas razas estamos incluyendo los perros que portan mestizaje de esas razas. Ya sabéis que en Diéresis Animal somos unos fanáticos de la prevención y el paso número 1 para prevenir problemas de convivencia y por tanto problemas de abandono, etc., es el asesoramiento en la elección del perro. Cuando una persona está pensando en elegir un perro, lo primero que tiene que hacer es asesorarse porque no tienen absolutamente nada que ver unos perros con otros. Recordaros que en nuestra página web tenéis disponible nuestro curso online 100% gratuito. Es un curso titulado Quiero un perro y en ese curso os vamos a hablar de todos los factores o toda la información importante antes de ponerse a elegir un perro. Que saber si quiero comprar, que saber si quiero adoptar, en qué cosas me tengo que fijar, cómo escojo un perro que se adapte mejor a mi estilo de vida y en definitiva toda la información importante relativa a qué perro escojo. Y nada más, y dentro de la parte de las diferencias raciales podemos apoyarnos en el argumento que se menciona en el estudio respecto a la cría selectiva de perros para no seguir fomentando rasgos que dificulten la adaptación de los perros al estilo de vida que les toca vivir hoy en día, que es principalmente urbanita. Bueno, espero que este vídeo os haya gustado y sobre todo os haya resultado útil. Os recuerdo que os dejo en la cajita de información el estudio referenciado y si puedo os dejo el enlace directo para que podáis verlo. También os recuerdo que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, estamos principalmente en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y que en Instagram hacemos muchas encuestas, hacemos un montón de dinámicas para poder interactuar con vosotros y que nos sigáis dando ideas para futuros vídeos, por tanto os veo por allí. Y nada más, que nos vemos en el próximo vídeo.